Muy bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy les estaré hablando sobre una de las propuestas más polémicas y más controversiales que está implementando en el gobierno de Pedro Castillo o en el gobierno de Perú Libre. Y como ustedes ya me conocen, bueno, los que son antiguos en el canal, a mí no me gusta hablar tanto de política, pero como en esta ocasión vamos a hablar sobre temas tributarios, básicamente es como una obligación venirles a mencionar y a transmitirles esta información. Cabe recalcar que estas propuestas aún no están vigentes, pero con el paso que va este gobierno de Pedro Castillo y básicamente se está cumpliendo cada una de sus palabras, que como por ejemplo el ingreso libre a las universidades, el servicio militar obligatorio. Ahora lo que vamos a ver, el tema de la recaudación tributaria, básicamente está queriendo implementar esto, lo cual estoy 100% seguro que lo va a implementar en su gobierno. Estas fueron unas propuestas contraproducentes básicamente, y acá, y como es algo normal, han intervenido distintos especialistas sobre el tema. El día de hoy te voy a mencionar qué es lo que opinan estos especialistas y básicamente cuáles serían estas propuestas. Bueno, básicamente el nuevo plan de gobierno del Perú al Bicentenario sin corrupción consiste en 3 nuevas medidas para la recaudación de nuevos tributos. Uno, que va a ser el impuesto sobre las ganancias, que ya de por sí hay un impuesto llamado IGB, que es el impuesto general a las ventas, y además hay un impuesto a las rentas, que también es sobre los beneficios, sobre la utilidad bruta. Adicional a eso, están queriendo implementar lo que sería un impuesto sobre las ganancias. También se está queriendo implementar la cobranza de regalías en función a las ventas. Y por último, se está queriendo renegociar los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas. Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud. Para ello debemos nacionalizar las riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos con nuevos impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes. Esto se lee en el documento. Nacionalizar las riquezas. Me oigo. Esto tiene muy mala pinta, la verdad. Claro, es muy obvio que se va a implementar nuevos impuestos y regalías muy pertinentes y que son muy necesarias. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir su plan de gobierno, su estrategia de gobierno, ya que está queriendo implementar mayor gasto al sector educacional y al sector de salud, lo cual considero que es muy bien, muy correcto, pero siempre y cuando que tiene que haber una estrategia de gastos e ingresos. Por eso se está queriendo implementar la recaudación de nuevos tributos a través de sus nuevas estrategias. Y sin mencionar que el gobierno de Pedro Castillo está incrementando los gastos de manera descomunal. Por decir, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Sé que a muchas personas les parece una gran idea de que se haga el servicio militar obligatorio, que hay muchas personas vagos, unas personas delincuentes básicamente que están entre la ciudad y que no aportan nada positivo a la sociedad y que vayan a hacer su servicio militar. Es muy fácil decirlo, pero la cuestión es cómo vamos a implementarlo. ¿De dónde va a salir todo ese presupuesto? Y para ello se tiene que incrementar la recaudación tributaria. Y eso sin mencionar, como les dije hace un momento, que ya hay un impuesto del IGB, el impuesto a la renta, y adicionalmente hay algunas empresas que pagan el impuesto selectivo al consumo, las que venden licores, por ejemplo, y aún así vas a incrementar más impuestos. Y sin mencionar que la situación actual en el Perú no está yendo tan bien por el tipo de cambio, por el tema de la pandemia también ha disminuido la economía, ha estado mejorando básicamente, pero con el tipo de cambio del dólar, que muchos emprendedores compran en dólares y venden en soles, muchas personas están ahorrando sus dineros en dólares y no es conveniente aumentar más impuestos aún a las personas. Eso es lo que está queriendo implementar actualmente el plan de gobierno de Pedro Castillo o el gobierno de Perú Libre. Referente al impuesto a las sobreganancias, en cuanto a la propuesta de establecer un impuesto a las sobreganancias, el plan de Perú Libre señala que este se dará tras un diálogo nacional descentralizado, es decir, que se va a implementar a nivel nacional y de acuerdo con los distintos gobiernos regionales y locales. Respecto a esta medida, Enzo De Filippi, ex ministro de Economía, y Marcial García, socio de impuestos de EIE Perú, que es una organización muy importante, coinciden en que no es recomendable. Claro que sí, no es recomendable, y no solamente ellos, sino muchísimos más especialistas. Por una parte, De Filippi básicamente nos dice para que se implemente un impuesto a las sobreganancias, se tiene que tener un ingreso razonable y determinar ese ingreso razonable. Básicamente, el ex ministro de Economía nos dice que esta sería una decisión arbitraria. Asimismo, este señala que estas medidas del impuesto sobre las ganancias generaría para los empresarios, el contribuyente,
de que esconda sus ingresos verdaderos o sus ingresos reales. O sea, básicamente ya de por sí, o sea, no quiero hablar mal, pero el peruano es demasiado vivo, se cree vivo, por no decir otra palabra, ¿no? Ya de por sí el contribuyente ya esconde ya sus ingresos reales. En algunas ocasiones los malos contribuyentes lo que hacen es comprar facturas para incrementar sus compras y a través del crédito fiscal deducir los ingresos con sus gastos y por ende pagar menos impuestos. O sea, ya de por sí, sin que exista el impuesto sobre las ganancias, ya de por sí los contribuyentes quieren evadir impuestos. Ahora va a haber un impuesto sobre las ganancias que va a incrementar el nivel de tributos que va a pagar el contribuyente. Y como les dije, el problema radica en que ya hay demasiado gastos por parte del contribuyente. Tiene que pagar al empleado, tiene que pagar al proveedor, tiene que pagar los gastos del local, del mantenimiento, etcétera, los gastos básicos. Aún así tiene que pagar el IGB, el impuesto a la renta, y aún así se está queriendo implementar el impuesto sobre las ganancias. Es por eso que muchos de los contribuyentes van a esconder sus verdaderos ingresos. A esto hace referencia el ex ministro de Economía. Las empresas de manera general tienen buenos y malos años, compensan una cosa con la otra. El cobrar por los buenos años implicaría que el Estado tenga que compensar por los malos. ¿Esto se va a hacer? Si no se va a hacer, lo que se estaría haciendo es desincentivar a la inversión en el Perú. Detalla Fedilippi. O sea, eso hace referencia a que, por ejemplo, el hecho de que haya buenos y malos años es una realidad. Siempre y cuando va a haber años donde haya mayores ingresos y menores ingresos, como es en el año 2020 por el tema de la pandemia. Por ende, los mejores años compensan a las pérdidas, básicamente. Sin embargo, si se implementa el impuesto sobre las ganancias, va a quitarle ganancias a los buenos años. Y cuando haya pérdidas en un año posterior, ¿quién va a tener que invertir? ¿El Estado? Esto no se va a hacer, es lo que dice el exministro. Y es por eso que no es una idea factible realizar este impuesto sobre las ganancias. Por otro lado, en el programa de Perú Libre se menciona que las transnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología, sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Esto también se correlaciona de que en la Cámara de Diputados de Chile ya ha aprobado una nueva regularía cuya tasa es del 75%, como hoy sucede. Esto lo menciona también en el documento. Y respecto a ese comentario, básicamente Marcial nos explica que las empresas mineras ya están afectas a esos impuestos, o sea, las operaciones ya están grabadas. El sistema tributario minero está diseñado para grabar lo que Castillo llama sobreganancias mineras, es decir, las utilidades que no esperan como consecuencia del incremento de los precios de los minerales. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar el régimen tributario minero? Yo no veo ninguna, afirma García. Y esto es exacto, ya que las empresas mineras contribuyen con muchísimos impuestos y sé que muchos van a decir que tras lo que se explica en los medios sociales o en la televisión, de que dicen que muchas empresas no pagan impuestos referente a las empresas mineras, pero como bien les menciono, las empresas mineras ya tienen un régimen de grabación de impuestos y básicamente cuando esas empresas ya tienen un régimen de grabación de impuestos, ya estaría pagando sus impuestos, en teoría. Otra cosa, en la práctica que no lo haga es muy distinto, pero ya tiene una ley que ampara para que siga paguen sus impuestos. A esto hace referencia García, de que no es necesario implementar una nueva ley sobre las ganancias si ya se está pagando un impuesto referente a las empresas mineras. Asimismo, García también implica o tiene la teoría de que ningún inversionista va a invertir en el Perú si la carga tributaria es del 70 o el 80%. Y para eso no es necesario ser tan experto en economía para determinar, o sea, si tú vas a pagar el 70%, el 80% de la carga tributaria, no te conviene invertir en un cierto país. Por ende, la inversión en Perú va a disminuir si se implementan estas nuevas formas tributarias. Yo no creo que va a tener ningún impacto en la recaudación porque los nuevos proyectos simplemente se van a ir a cualquier otro país, dice García. Por otro lado, otra medida de Perú Libre es renegociar los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas. En ese sentido sería muy contraproducente renegociar los grandes contratos y les explico por qué. Básicamente los contratos de estabilidad tributaria han sido firmados para que no se cambien las reglas de juego, que eso es lo que quiere hacer este gobierno. Y esto también lo afirma el ex ministro de Economía. Uno de los grandes motivos por los cuales básicamente implementar esta nueva ley de la recaudación referente a los impuestos sobre las ganancias no afectaría mucho a las empresas mineras es porque básicamente ellos están amparados, están protegidos bajo una normatividad y estos básicamente serían los convenios de estabilidad tributaria. Y a mi parecer diría que
las personas, bueno, básicamente los empresarios que se acojan después de este régimen de implementación de las reglas, de las nuevas reglas del juego, es decir, de las nuevas formas de implementación y recaudación de tributos, ellos van a ser los más afectados, no los que realizaron contratos previamente a la implementación de esta nueva ley. Bajo la Constitución vigente, los contratos de estabilidad tributaria tienen rango de ley y no pueden ser modificados unilateralmente por un gobierno y por tanto deben ser respetados. De lo contrario, las compañías tomarán acciones legales, incluso en el exterior, ya que esto podría ser visto como una forma de expropiación. Expropiese, señor alcalde. Para modificar esos contratos tendrían que pasar por encima de la Constitución, que es algo que también pretende hacer Perú Libre. ¿Y cómo va a pasar encima de la Constitución si no puede hacerlo? Porque se supone que la Constitución es el pilar fundamental, la cúspide de la pirámide, es el más, por así decirlo. Desde la Constitución surgen los decretos, las leyes, etc. ¿Cómo vas a pasar encima de la Constitución? Cambiando la Constitución, que es lo que quiere hacer básicamente el gobierno de Perú Libre. Y bien, básicamente eso serían las nuevas medidas tributarias, lo que quiere implementar Pedro Castillo. Mi pregunta para ti es: ¿estás de acuerdo con que se aumente la recaudación de tributos para las empresas? De repente hay algunos que sí están de acuerdo, explícame por qué. Y si no estás de acuerdo, también explícame por qué. También déjame tus sugerencias para próximos videos. Mi nombre es Juan Manuel y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Tampoco te olvides de suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Darle me gusta al video para que así me apoyes y pueda llegar a muchas más personas. Y compartir este video con tus amigos. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídate, hasta luego. Chao.